Hola piolas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a este mes de febrero, donde el protagonista es el mirlo acuático. Y bienvenidas y bienvenidos también a esta entrevista, que va a ser una entrevista especial, porque es con una persona bastante especial. Y bueno, se llama María Mira, es miembro de Capletosels, es la persona que está detrás de todo lo que van publicando y mostrando. Y digo que es una persona especial porque yo la conocí hace ya 2 o 3 años y como veréis tiene 16 años recién cumplidos. Y, y a partir de entonces creo que se ha ido forjando una relación bastante bonita donde yo me he sentido particularmente apoyada y bien acogida. Ella empezó también a ilustrar hace unos años y me ha acompañado incluso a murales, lo cual me hizo muchísima ilusión porque yo llegué a Rietvel, a la reserva ornitológica, a pintar estos murales y ella llegó un día y se puso a pintar conmigo y a hacerme compañía. Así que yo me puse pues, muy feliz, como comprenderéis. Es una persona que no está elegida al azar. El mirlo acuático es, digamos, una de sus especies tótem. Desde los 9 años lleva pajareando y poquito más tarde empezó a interesarse particularmente por esta especie y a empezar a diseñar proyectos de investigación y estudios científicos como el que está realizando ahora y del cual nos va a hablar. Y también, bueno, a comunicar sobre él y sobre el resto de la bifauna que la rodea porque otra de las patas que más la apasionan es la educación ambiental, la divulgación y esta parte más comunicativa. Así que ha participado con charlas, en congresos, en ferias e incluso también con talleres. Además, se ha interesado muchísimo por el anillamiento científico, lo que hace dar un giro de tuerca más bueno, pues a sus estudios y a su vida en el mundo pajarero. Y tiene un lema que, como ella dice, cree que refleja bastante bien lo que hace y lo que quiere hacer, que es necesario conocer para amar y proteger. Así que me hace mucha ilusión presentaros en esta entrevista a María. Espero que os guste, que disfrutéis, que aprendáis y ya sabéis, cualquier comentario, estamos por redes. Hola, muy buenas María, ¿qué tal Oh, estás? muy bien, Muchas gracias por querer darnos este ratito de tu tiempo en esta entrevista especial febrero. yo Eh, encantadísimo. Pues nada, genial. Vamos a empezar ya un poquito a saco con una de las preguntas que a mí más me gustan, que normalmente la quería poner como sorpresa, pero a ti te la he dejado así, digo, porque seguro que lo que piensas decir es muy interesante, que es, defíneme la especie de este mes, que es el mirlo acuático, con tres adjetivos. Los tres adjetivos más importantes que tú creas para esta especie. Yo diría adaptado, Ujú. mm, capacitado y culo inquieto. Culo inquieto, me encanta. Vale, adaptado, ¿por qué? Eh, porque tiene todas las bueno, características como cerrar los agujeros de la nariz, poder ver debajo del agua, aguantar temperaturas muy, muy extremas, siendo un pájaro que realmente es pequeño. O sea, en comparación con otros animales es muy, muy pequeño. Vale, me gusta. ¿Hay más adaptaciones así? Si quieres hacer un resumen rápido de... Luego nos explicarás por qué esta especie es tan importante para ti y todo esto. Pero ya que has empezado así con las curiosidades, que son las que a mí me gustan, pues dale caña. Bueno, a mí lo que me llamó la atención es eso, que pudiera cerrar los agujeros de la nariz para poder Ujú. estar debajo del agua, pero además de vivir en las corrientes de los ríos más fuertes, que bueno, ya también lo diré más adelante, pero haciendo el estudio que hemos hecho, yo también me he metido en esos ríos y he visto la potencia que llevan Ujú. y un pajarito súper pequeño se aguanta muy bien tanto con la fuerza como pues, metiéndose dentro, viendo, buscando animales que son muy muy pequeñitos porque tienen la capacidad de ver relativamente bien debajo del agua. Ajá. Vale, vale, lo voy apuntando todo. Y hay cosas que no sabía. Capacitado, que era el segundo adjetivo. ¿Va en relación con esto o es... Sí, bastante relacionada, sí. Vale, sí, 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 tiene casi que superpoderes para estas cosas. Y culo inquieto. Esto me puede hacer una idea. Y además creo que también algo así es hasta en la infografía de esta especie. Pero cuéntanos. Bueno, es un pájaro que no para quieto y si no es, bueno,
aparte de ir de un lado para el otro del río, de ir buscando comida todo el rato, de ir defendiendo el territorio, también en los momentos que se para va como alzando la cola, agachándose, tirándose al agua cada 2 por 3, o sea, no para quieto, es muy culo inquieto. Literal, ¿no? Porque además como que está todo el rato subiendo, bajando, subiendo, bajando. Siempre que hablo con una amiga que se llama Naya, que es su especie favorita, siempre dice eso, siempre la estoy como imitando y está así todo el rato. Es muy gracioso. ¿Desde cuándo te interesa tanto esta especie? ¿Por qué empezó todo esto? Porque no estás aquí por casualidad. O sea, yo te he llamado, aparte de porque te conozco de muchas cosas y hemos estado juntas unos cuantos ratos, no es esta especie por azar. Bueno, la verdad es que este pájaro, desde que empecé con los pájaros alrededor de los 9 años, lo descubrí bastante rápido porque, bueno, yo siempre he sido más de aves de bosque, más que de humedal, pese a que tengo los humedales más cerca, aquí en el Llobregat. Pero me sorprendió mucho encontrar un animal de bosque adaptado al agua. Y entonces me llamó muchísimo la atención y durante un par de años o así fue mi pájaro preferido. Y incluso habíamos ido al Pirineo a buscarlo expresamente porque, o de ir de excursión con la familia y de decir, vamos a un río que yo quiero ver este pájaro, que he visto algún documental o así y me ha alucinado mucho cómo es. Pero sí que es verdad que ahora le tengo muchísimo más cariño porque, bueno, hace un pelín más de un año cogimos bueno, con una amiga y su padre decidimos que podía ser interesante estudiar este pájaro y el primer día que nos metimos en el río con una red tuvimos la suerte de coger uno y una vez tienes este pájaro en la mano ya no te puedes desenamorar, por así decirlo. Y entonces nos gustó muchísimo, vimos que había bastantes territorios y dijimos, aquí se puede hacer un estudio chulo. ¿Y de qué fue? ¿Nos lo Pues, resumes bueno, así? el estudio no, justo lo acabamos de empezar y va con un poco a largo plazo, pero básicamente es conocer la especie para poderla conservar mejor. También es un río que se encuentra en el Montseny, no sé si te suena, en Cataluña. Sí. Que al final es una montaña que no está a mucha altura, por lo tanto es un río que está bastante bajo, que normalmente dicen pues, que está más en los ríos de alta montaña o así. Y entonces coge todo un territorio que son las Guillerías, que también son unos bosques que podríamos decir que igual no pensaríamos que era de mirlo acuático. Entonces, también al ser un pájaro que tiene su dificultad de estudiarlo porque es meterte al río horas en invierno, andar kilómetros dentro del agua, pues no se ha estudiado mucho, entonces pues mirar fidelidad con las parejas, si los territorios son siempre los mismos años. Hemos visto este verano que seguramente en verano suben hacia el Pirineo, a zonas más altas porque no estaban, pues, no escribirlos. Y ir conociendo un poco más lo que es esta especie porque eso, a la dificultad que tiene de estudiarlo, pues no se ha estudiado mucho. Ajá. ¿Y este trabajo lo estás haciendo dentro del instituto o aparte tú a tu aire, tu ritmo? Porque No, has va a dicho nuestro que es como a aire, largo bueno, no plazo. soy sola, Sí. somos estos tres. Y entonces sí que también Jordi, que es el padre de mi amiga, nos ayuda muchísimo, no es el primer estudio que hace. Y bueno, es el presidente del ICO, del Instituto Català d'Ornitologia. Y entonces, bueno, pues por curiosidad nuestra y por querer así aprender más de este bicho. Y también para empezar ya desde más jóvenes a hacer algún estudio así más importante. Qué guay. Sí, porque además, bueno, ahora estás empezando con este estudio, pero has dicho que llevas desde los 9 con los pajaritos, ¿no? ¿El mirlo fue el primero? ¿O te empezaste a fijar en otras más comunes? ¿O cómo fue ese proceso? Sobre todo con los de humedal, porque vivo aquí al lado del Delta del Llobregat. Y bueno, pues fui descubriendo primero los patos y así, pero siempre me habían llamado más la atención los pájaros pequeños, sobre todo los de bosque, porque se mueven más, porque
bueno, me han llamado más, entonces ya luego sí que empecé a ir más a bosque y luego descubrí el mirlo acuático. Y siempre me he movido mucho con anidamiento, no solo observación. Sí, eso te iba a preguntar también. Que cómo, bueno, no sé, es que tengo tantas preguntas en realidad. ¿Cómo empezaste con esto del aniñamiento y cómo lo has ido mezclando todo? Además eso, Bueno, desde la tan verdad es joven, ¿no? Que a mí me da mucha rabia siempre cuando como que se enfatiza eso del tan joven. Dice, bueno, ¿qué pasa? Que por ser joven no puedo interesarme por todo esto, pero es verdad que claro, se destacar. Yo al final empecé hace 2 años y no era ya tan joven. bueno, o sea, la verdad es que yo me enganché a las aves por un anidamiento, porque mis padres siempre han sido de llevarnos a la naturaleza y así, y actividades que se hacían, y de pequeña iba a muchos tipos de actividades, de pechinas, de abejas, y fuimos a un anidamiento y eran turnos de media hora y yo me tiré ahí 5 horas y me hubiera quedado más si se hubiera hecho más rato. Y entonces mi padre habló con quien lo hacía y le dijo, mira, que creemos que le gusta bastante y si hacía alguna más, pues que estaríamos encantados de ir. Y yo no paraba de preguntar un montón de cosas y me gustó mucho, entonces fuimos a otro anidamiento que hay que decir que ese segundo anidamiento fue de bigotudos, que así cualquiera se engancha. Ostras, claro. Y, sí, sí. Yo todavía no los he Y bueno, visto. no lo valoré mucho. Ya. Fue cuando conocí al pájaro, más o menos. Y entonces ya ahí me enganché, ya iba a anillar sobre todo con este señor. Y si el sábado anillaba, pues el domingo iba a ver pájaros, lo máximo que pudiera. Y luego ya pues ya me he ido moviendo más con el anillamiento, sobre todo anillando por toda Cataluña, sobre Ujú. todo. Y luego ya pues hace un par de años que voy haciendo charlas para acercar un poco a todas las personas que pueda pues lo poco que sé. Ujú. Hablando de esto, la siguiente pregunta que tenía preparada era, claro, con estas charlas, con este contárselo al resto de la gente, entiendo que además, pues en tu círculo más cercano hay mucha gente también que no tiene ni idea de pájaros o que no le interesan, ¿no? Porque bueno, al final siempre yo creo que somos como las raras de nuestro entorno, pero claro, cuando tú les hablas de los pájaros y de concreto el mirlo acuático, ¿cómo reaccionan? ¿Qué piensan? ¿O cómo les gusta? ¿No les gusta? ¿Les llama la atención? Dicen, ¿y esta cosa qué es? Bueno, mi entorno así diario pues es el instituto, que al final a muchísima gente no le importa nada la naturaleza, es muy triste, pero bueno, aparte también de que vivo en una ciudad muy grande, eh, muchas veces me pongo a hablar de pájaros y es como, bueno, otra vez está hablando de pájaros. Pero sí que es verdad que a mis amigas cuando les digo, pues este fin de semana voy a ir a coger mirlos y algún día que les hablaba así un poco de cómo era, pues alucinaban bastante de que un pájaro pudiera pues meterse bajo el agua sin tener patas de pato, por ejemplo. Ujú. Y, y luego también, bueno, la reacción cuando ven las fotos es, oh, qué bonito, o que... Pero yo a veces que he intentado como acercarlos más o que vengan a algún anidamiento, no hay manera que se acerquen así, sobre todo de mi edad, pero sí que luego con personas adultas sí que veo que hay como más curiosidad o más interés, o bueno, con gente de la edad de mis padres o incluso más mayor, que te van haciendo preguntas o con profesores que les haya explicado. Ujú. Ese punto más de curiosidad y lógicamente el mirlo acuático no es para nada un pájaro así muy conocido. Incluso a veces a los que les gustan los pájaros también se olvidan de decir, bueno, están en sitios tan específicos que si no te mueves en ríos de montaña no lo ves. Claro. Y entonces también es darles a conocer algo que seguramente no conocerían. Ujú. Sí, porque, bueno, eso, tampoco hay mucha gente que vaya a la montaña. Además, los ríos que suelen frecuentar los mirlos acuáticos tampoco son todos, ¿no? Tienen que tener unas cualidades bastante específicas, Sí, sí. Bueno, piden como... una calidad del agua muy, muy concreta. Y también eso, entre que, bueno, casi toda España este año ha tenido sequía, que pues muchos ríos también se han visto afectados. Ujú.
y luego que la limpieza del agua tampoco siempre la tenemos muy en cuenta y el mirlo acuático lo nota. Y nosotros incluso lo hemos notado en el estudio, porque hay una fábrica, no diré el nombre, porque creo que aún no lo podríamos decir porque hemos puesto denuncia, que se viste, por decirlo así, con el lema de que cuidan el río y cuidan la naturaleza y así, y vimos que en los 3 kilómetros después de la fábrica no había ningún mirlo, y no es porque no hubiera cascadas, que al mirlo le encantan, o porque no hubiera puentes, sino era por la calidad del agua. Tampoco había rastro de nutria, que hemos visto que tiene más o menos, vive en los mismos sitios que el mirlo. Y entonces sí que es verdad que el río se va autolimpiando el mismo con ciertas plantas y así, por lo tanto luego volví a ver el mirlo. Pero sí que si a una fábrica que teóricamente es respetuosa con el medio ambiente, ya el mirlo lo notó, pues otras zonas no me quiero imaginar. Claro, sí, el mirlo también como indicador, ¿no? Del daño que se está haciendo al ecosistema. En el Exacto. momento en el que desaparece el mirlo es que algo está pasando, aunque no somos capaces de notarlo nosotros, ¿no? Que igual somos más brutos en eso. Pero qué interesante. Interesante también eso, que hay conocimiento y también hay como una acción asociada, ¿no? En este caso, lo que has mencionado, que no te quiero preguntar mucho. Pero bueno, de tomar parte, ¿no? Y activa de todo esto y denunciar y comunicar, etcétera. Está muy guay. No sé si quieres añadir algo más de toda esta parte más científica, investigadora, o se queda algo en el tintero sobre Bueno, esto. anillando el mirlo acuático, que yo no me había fijado en ningún documental o que seguramente igual sí que lo hicieron y yo no me había fijado, no me acordaba, pero al Ajá. tener el mirlo en la mano me di cuenta del párpado blanco, que llama mucho la atención, porque cuando tienes este ave en la mano, bueno, es un pájaro bastante nervioso teniendo en mano y tampoco lo tenemos incluso menos que otros pájaros en anidamiento. Y sí que es verdad, tiene muchísima fuerza en las alas, porque bueno, al final tiene que soportar mucha presión del agua y se nota mucho la fuerza que tiene en las alas y así. Mm. Al ser tan nervioso cierra muchas veces los ojos, bueno, los va cerrando y entonces nos dimos cuenta llama mucho la atención cuando cierra los ojos del párpado blanco en esa cabeza más marrón oscura. Qué bueno, qué bueno. Sí, eso, bueno, es uno de los detalles que ya doy paso también a lo que viene después. Pero a la hora de hacer un dibujo, una ilustración, todas estas cosas, hay que mirarlas muy mucho. Porque luego no te das cuenta y dices, bueno, pues todo es marrón. Y lo pintas todo marrón y luego llega alguien que te dice, por ejemplo, una María como tú, te dice, el párpado es blanco. Y dices, mierda, lo tengo que repetir. Y esto me da paso a que tienes otra faceta, aparte de esta investigadora y tan ágil y rápida que tienes, también haces mucha ilustración, ¿no? Yo por lo menos desde donde te conocí era haciendo dibujos, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Has dibujado un mirlo acuático alguna vez? Porque a veces pasa que no dibujas tu especie favorita por lo que sea, pero en este caso tú, cuéntame, ¿cómo empezó todo? Bueno, lo de dibujar, al final desde muy pequeñas me han gustado así las manualidades, dibujar, la parte más artística. Pero sí que es verdad que donde más me enganché, sobre todo a dibujar aves, fue en la cuarentena, que Ujú. aparte de que teníamos mucho tiempo, Toni Llobet, un ilustrador de guías de aquí, sobre todo de Cataluña, hacía directos de su jardín y como él dibujaba pues de campo. Anda, Y me lo yo no perdí. tengo jardín ni árboles, nada, tengo edificios en las ventanas y detrás hay hoteles y empresas. Y entonces dije, bueno, pues dibujo lo que haya en su jardín y siguiendo los pasos que él hacía, entonces ahí me enganché un poco. Ujú. ¿Y vas a decir algo? No, que yo me perdí esos directos de Tony Llobet. Todavía no estaba tan metida, yo creo. Pero vamos, me hubieran venido muy bien porque yo también tengo solamente edificios, así que hubiera sido genial. ¿Y Mirlo Acuático le has dado alguna vez? ¿La has probado? Pues la verdad es que sí, y ves que encima lo probé arriesgándome en otro tema, porque junto con esta amiga con la que hacemos el estudio del mirlo acuático, aparte de que a las dos nos gusta dibujar sobre todo de campo, nos gusta hacer nuestras propias acuarelas con pigmentos naturales.
¡Wow! ¡Qué chulo! Y entonces, bueno, hubo una temporada que hicimos más y hicimos bastantes colores y así. Y con un color tierra que probamos un día dijimos, va, pues hacemos el mirlo. Entonces dibujamos el mirlo acuático solo con una gama del color que teníamos. Y quedó bastante chulo, la verdad. Bueno, lo tengo ahí colgado. ¡Qué bien! Luego me lo enseñas. Luego lo cojo y está. Genial, genial. ¿Y en qué te fijas a la hora de dibujar? O sea, ¿tienes algún truco? Porque sé que además dibujas mucho en campo, ¿no? En los observatorios, o por lo menos te he visto algún vídeo y alguna foto así. ¿Cómo lo haces? ¿Qué tomas de referencia? Porque yo lo intento y siempre se me mueven los bichos. Entonces, es algo que es una asignatura pendiente para mí y tengo que practicarla. Pero yo os envidio un montón a los que lo intentáis hacer así, tan en directo, la verdad. Bueno, yo a ti no sé bien qué explicarte porque sí, yo alucino con tus dibujos. No, pero me refiero en directo, no, te lo digo totalmente en serio, ¿eh? No es una pregunta condescendiente. eh, bueno, yo he ido a un par de cursos de Blanca Martín, no sé si la Sí. conocerás, que hace bastante campo. Y una cosa que ella dice es, cuando dibujas, sobre todo aves de campo, mínimo vas a tener 3 dibujos empezados, porque uno mirará para un lado, el otro para otro y otro de culo. Y Ah, entonces, bueno, al final yo lo que intento hacer es un boceto lo más rápido posible y luego ya si se va moviendo, pues me fijo en los detalles que no he dibujado en el boceto, que al final el ojo, aunque no esté en la posición que lo había dibujado, sigue siendo su ojo o cosas así. Entonces ya los detalles los dejo, pues si el animal se va moviendo, pues ya me voy ajá. adaptando. Y si no me da tiempo a pintarlo o así, mucha memoria, que sí que a veces hago cuando tengo tiempo así como ejercicios de ponerme una foto y luego ponerme una foto 30 segundos y luego intentarlo dibujar de memoria. Uf. Y entonces así pues me da para fijarme más sobre todo en las luces, que a veces me olvido de mirarlas, en ciertos colores que igual no me fijarían, dejando de lo principal. Y no solo, que eso sobre todo me pasaba más al principio, yo creo que ahora lo voy mejorando, como sé cómo es el pájaro, a veces me olvido de mirarlo más. Y entonces, yo que sé, un tarro blanco, si sé que tiene el blanco de tal punto a tal punto, o tengo la idea de los colores que tiene, pero igual con las luces que tiene, el blanco es más anaranjado y el verde igual es negro. Ya. Y entonces, olvidarme también de la idea que tengo de la guía o de un libro, de la web. Ujú. Vale. Me vale mucho lo que has dicho del ejercicio este que sueles hacer para practicar la memoria. Pero eso me lo voy a apuntar. Incluso igual lo ponemos como reto del mes, en plan, a ver qué pasa si lo proponemos a la gente, igual alguien se anima a unirse a practicar la memoria. Qué guay. Vale, última parte de esta pequeña entrevista. ¿Proyectos o cosas con las que pienses que podemos colaborar relacionados con el mirlo acuático, con otras aves así de río? ¿Algo que conozcas a lo que igual le podemos echar una mano de difusión o de participar en actividades? También valen Pues asociaciones o cosas por ahí por tu zona, ¿eh? Lo que tú consideres. con ríos y así no sé muy bien, pero sí que haciéndoles el estudio del mirlo acuático nos hemos dado cuenta que, bueno, nos ayuda mucho las observaciones que hay en otras zonas, sobre todo cuando nos dimos cuenta de que se movía. Ujú. Seguramente hace algunas migraciones cortas o algo así. Y entonces, si alguien observaba mirlos en otras zonas, sobre todo en más de alta montaña, me servía mucho para saber por dónde estaban en esos tiempos. Y aquí en Cataluña existe Ornito, que podríamos decir que es parecido a Ibir, Ujú. pero con Ornito se hacen luego los atlas de Cataluña y bueno, nosotros comparamos mucho pues los atlas de diferentes años para ver pues, la distribución, cómo estaban cada año y yo creo que con IBIR mucha gente introduce solo las listas allí y se está olvidando de Ornito y a nosotros nos sirve mucho poder
tener esos datos, porque al final IBIRD no hace atlas más concretos de Cataluña y nos sirve mucho cuando la gente introduce los datos. Vale, o sea, ciencia ciudadana a tope de la gente que se vaya fijando y que vaya comunicando lo que ve. Que muchas Y más veces... que ahora pondremos seguramente anillas de colores, así que si se fijan en las patas. Vale, llamamiento a visitantes de estos lugares y a fotógrafos también, que los capten y que lo envíen. Genial. Vale, pues estas páginas luego las pondremos también en la página, o sea, en la web, para que la gente pueda tenerlo a mano y decir, vale, pues le tengo que dar aquí, ya relleno los datos o mando un email o lo que sea y listo. Se me olvidó hacerte otra pregunta. Ya ahora queda un poco casi que descontextualizada, pero tengo mucha curiosidad, porque claro, estamos hablando de una María que ha evolucionado desde los 9 años, pero a la que le están preguntando un montón de cosas de su presente y de su pasado más reciente, pero a mí me gusta, no sé, ¿dónde te ves tú? Porque al final, no sé si esto la gente te presiona, si no, ¿cómo lo sientes? Toda esta, no sé, no sé cómo explicarlo, ¿no? De las entrevistas y de la comunicación y de los estudios. ¿Dónde te ves tú realmente después? Bueno, yo al final me gusta un pupurri de cosas relacionadas con las aves y yo creo que es muy bueno porque al final me gustan muchísimos ámbitos. Pero sí que sobre todo educación ambiental y turismo ornitológico me llama mucho. El turismo ornitológico porque yo creo que aparte de poder viajar para conocer otros lugares y también llenarme yo pues con la biodiversidad y también la cultura que me gusta mucho de otros lugares, también poderlo enseñar a la vez a quien quiera también conocer ese lugar y que sería algo con lo que seguro que aprendería muchísimo porque a mí me gusta estar constantemente aprendiendo y al final si viajas pues te obligas a tener que aprender lo que hay fuera de tu zona y luego también con la educación ambiental pues sobre todo acercarlo a los niños porque yo creo que cuando acercas a los niños lo acercas a los padres por contra porque o se lo cuentan a sus padres o los padres vienen con los niños a aniñamientos o así. Yo creo que es como el punto perfecto para llegar a más gente, que son los niños, y aparte que me encantan los niños. Entonces, educación ambiental sobre todo con más pequeños. Porque se relaciona con lo que has dicho antes, ¿no? Que igual dentro de su propia clase, pues hay gente que le cuesta entenderlo, pero al final los adultos puede que sea más fácil que les pilles así. Muy guay. ¿Y dónde podemos ver toda esta evolución y todo lo que vas haciendo? Ya, momento redes, spam y demás cositas. Bueno, tengo una cuenta de Instagram que es el Cappleu Sales, que bueno, la traducción sería la cabeza llena de pájaros. Qué raro. Y ahí sobre todo cuelgo fotos, pero sí que en historias y así voy colgando los proyectos que voy haciendo, aniñamientos, charlas. Estupendo. Bueno, tengo también el YouTube, pero no cuelgo nada, que se llama igual. No se llega a todo, no se puede llegar a todo. Cuelgo un vídeo cuando tengo así tiempo, pero ahí son más largos y están las charlas colgadas, eso sí. Genial. Pues por mi parte ya esas son todas las preguntas y todas las cosas que a mí me apetecían hablar. No sé si quieres comentar algo más o lo dejamos aquí. Por mí, bueno, si queréis ver el dibujo... Ay, sí, claro, por favor. Bueno, probamos dos pájaros con el mismo tinte. El mirlo cuátrico lo pinté aquí. Qué bonito. Y luego el búho queda un poco más raro. Era un búho chico, creo que era la intención. Joder, pero el mirlo acuático quedó bastante chulo. ¿Y la tierra era de esa misma zona o...? Bueno, de camino, porque hay así bastantes zonas de tierra y cogimos muchos colores diferentes. Pues más local imposible entonces. Qué guay, pues muchísimas gracias María de nuevo por tu tiempo y todo. Y nada, y aquí dejamos la entrevista, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente, bicheando por la página web y por las redes. Vale, gracias.